Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a iniciar el estudio, la aproximación hacia el concepto de ciudad y espacio urbano. Un tema bastante sencillo a priori, pero que en algunos aspectos, como veremos, se nos puede complicar, sobre todo de cara a la EBAU. Es un tema que realmente no ha aparecido nunca en la selectividad, pero bueno, no está de más prestarle algo de atención, sobre todo si estáis pensando dedicar más horas, más tiempo a la preparación de la parte humana de la asignatura. Y hoy vamos a intentar definir el concepto de ciudad. La geografía humana estudia la ciudad básicamente porque la mayor parte de la población mundial hoy en día reside en núcleos urbanos. Los núcleos urbanos son, por tanto, paisajes altamente humanizados, es decir, presentan una alta densidad de población y en ellos no se desarrollan actividades de carácter agrícola. En resumen, una ciudad es un amplio espacio de carácter edificado que presenta una densidad de población muy alta y una morfología, es decir, una forma característica, con edificios altos, generalmente muy próximos entre sí, presencia de espacios públicos y, como decimos, ausencia de espacios agrarios. Además, en cuanto a actividades económicas, predominan los sectores secundario y últimamente también el sector terciario y cuaternario, así como actividades relacionadas con el ocio, actividades residenciales, comerciales. La ciudad, en definitiva, presenta una amplia variedad de funciones. ¿Qué criterios podemos utilizar a la hora de definir lo que es una ciudad? Pues algunos estudiosos dentro de la geografía humana se basan en el criterio numérico o cuantitativo, es decir, se basan en el número de habitantes que residen en una ciudad. El criterio cuantitativo varía según hablemos de un lugar u otro. Por ejemplo, España y Suiza consideran que una ciudad supone un núcleo de población superior a los 10.000 habitantes. Sin embargo, en Estados Unidos la cifra se reduce hasta los 2.500 habitantes, es decir, los núcleos poblacionales con más de 2.500 habitantes ya son considerados en Estados Unidos una ciudad. En Japón, en cambio, la cifra aumenta hasta los 30.000 y en Suecia y Dinamarca se reduce hasta los 200 habitantes. Y luego tendríamos el criterio cualitativo. El criterio cualitativo hace referencia a diferentes aspectos. Por ejemplo, a nivel morfológico, para que una ciudad sea considerada tal, debe presentar una alta densidad de edificación en altura y, por tanto, también de población. A nivel funcional, una ciudad debe presentar actividades económicas de carácter urbano, es decir, comercio, industria y otros servicios. A nivel social, las ciudades presentan la denominada cultura urbana. Es decir, en las ciudades las relaciones sociales están ampliamente diversificadas y las estructuras familiares son menos tradicionales. No obstante, las diferencias de carácter sociológico están desapareciendo en los últimos años, sobre todo a medida que se han ido desarrollando los medios de comunicación. Finalmente, a nivel espacial, podemos decir que los núcleos urbanos tienden a organizar el espacio que los rodea, creando las llamadas áreas de influencia sobre otros núcleos. En España, los espacios urbanos realmente están concentrados en pocas zonas. Si os fijáis en el mapa, podemos observar que las zonas del litoral, tanto a nivel peninsular como insular y sobre todo en el área mediterránea,
pues son las zonas de mayor concentración de espacios urbanos. Y como decimos, la causa fundamental es el auge del llamado turismo residencial por parte de extranjeros que, eso sí, deben permanecer en España durante menos de 180 días al año, porque los 180 días al año es el límite para no ser considerado residente. Es decir, que a partir del día 181 de estancia en España ya dejarías de ser turista y pasarías a ser considerado como residente. Además de las zonas litorales del Mediterráneo, destacan dos grandes áreas urbanas por encima del resto. Estamos hablando de Madrid y de Barcelona, que además son espacios urbanos que tienden a prolongar su influencia por las llamadas provincias limítrofes. Por ejemplo, el caso de Madrid respecto a las provincias de Toledo o Guadalajara. Por debajo de Madrid y Barcelona destacan ciudades como Valencia y Sevilla, que son espacios urbanos en fase de expansión. Dentro del litoral levantino propiamente dicho, destaca sobre todo la zona entre Valencia y Alicante, que muestra una gran densidad de espacios urbanos que muestran extensos continuos urbanos. El litoral atlántico gallego, formado por diferentes ejes urbanos, el eje Ferrol-Vigo, el eje A Coruña-Santiago-Pontevedra o el eje Oviedo-Gijón-Avilés, junto con el llamado eje vasco, son también zonas de fuerte expansión urbana. Algunos de estos ejes han crecido en base al fomento de la industria que se desarrolló en épocas pretéricas y en la actualidad están en fase de reconversión. Finalmente, tenemos zonas de concentración urbana en los valles fluviales del Ebro y del Duero, pero en puntos muy concretos, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza o en Valladolid. Y en los archipiélagos, sobre todo, cabría destacar las capitales, las diferentes capitales autonómicas. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo analizaremos las tipologías de espacios urbanos. Un saludo.